Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Tute y vengo a dar la charla de 10 cosas que un desarrollador debe saber sobre base de datos. Un poco de información sobre mí. Trabajo en Percona como ingeniero en base de datos y trabajo mucho con problemas de configuración, problemas de performance, y quería hacer un compilado de cosas que les van a ayudar a resolver problemas o ahorrárselos en el futuro. Esta es la agenda de ítems que vamos a ver. Voy a ir uno por uno profundizando, así que bueno, arranquemos. Primer ítem, eligiendo el motor de base de datos correcto. Hay distintos motores de base de datos que cada uno de ellos tiene casos de uso distintos. Por ejemplo, los motores de base de datos relacionales, como por ejemplo puede ser MySQL, Percona Server, MariaDB, Postgres, etc., son muy buenos cuando se necesita guardar bases de datos del tipo estructurado y si se precisa hacer joins entre distintas tablas para lógica compleja, digamos. Después, por ejemplo, tenemos NoSQL o bases de datos no estructuradas, como puede ser MongoDB o Percona Server para MongoDB, Couchbase y demás, que fueron bastante populares en los últimos tiempos. Se pusieron de moda que permiten, a diferencia de las bases de datos relacionales, permiten dentro de una misma tabla guardar elementos que pueden ser distintos. Por ejemplo, si quieres guardar un auto que te interesa saber el año, el modelo o ciertas características específicas de un auto, y además una bicicleta que te interesa saber, por ejemplo, el rodado, o sea, otras características distintas, pueden coexistir dentro de una misma tabla y ser consultados de la misma manera, sin entrar en mucho detalle. NoSQL se usa principalmente para Big Data o guardar mucha información. Después tenemos las bases de datos de tipo columnar, como ClickHouse, un storage engine de MariaDB, Cassandra y otros más, que también se han popularizado en los últimos tiempos, que a diferencia de las bases de datos relacionales también, en vez de guardar la información en filas, se guarda por columnas. O sea, es una serie de datos enorme para cada columna y se usa mucho para análisis de datos de grandes tamaños, data warehouse, etc. Después tenemos key value, que sirve en el caso de uso típico, si vos querés, tenés la llave y querés saber el valor correspondiente para un conjunto enorme de datos, puedes usar Redis o Memcache, que tiene la ventaja de que permite acceder a memoria de manera muy rápida. Es para consultas súper rápidas. Y por ejemplo también tenemos los queue, RabbitMQ, Kafka, CubeMQ, que sirve para que si hay dos sistemas que uno hace una ingesta de datos y otro, por otro lado, la procesa, es el punto de encuentro que pasa la información de un lado a la otra. Después de una breve introducción de los distintos motores de base de datos, queda claro de que cada uno sirve para cierto caso de uso específico. Muchas veces pasa que por usar un motor de base de datos que no es para el caso que se desea, funciona bien hasta que a partir de cierto umbral empieza a funcionar mal. Entonces es muy importante elegir el producto correcto según las necesidades. Entonces, el ítem 2, escalabilidad, está asociado un poco al primero. Hay que usar el motor correcto para cada caso de uso para que sea escalable en la medida que la base de datos crezca y aumente la concurrencia y el número de clientes. Cuando crece la concurrencia y el número de clientes, van a empezar a aparecer cuellos de botellas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tres maneras. Escalamiento vertical, que consiste en tener un servidor más grande, aumentar los recursos de hardware. Escalamiento horizontal, que es tener más réplicas de la base de datos para poder distribuir un poco la carga. Y si no, sharding, que significa partir el conjunto de datos en distintas bases de datos. Por ejemplo, redes sociales o empresas grandes lo que hacen, en vez de tener una base de datos única centralizada, tienen un conjunto de datos por cada región. Por ejemplo, los clientes de Uruguay estarán en una base de datos, los clientes de otro país, de Argentina, estarán en otra base de datos, y así. Cada región maneja sus clientes de manera centralizada, pero no
coexiste toda la información en la misma base a la vez. Para que un sistema sea escalable, hay que testear y elegir la herramienta correcta, digamos. Muchas veces pasa que testeando con bases de datos pequeñas, las cosas funcionan bien, pero en la medida que pasa producción, que aumenta el tamaño del dataset o la concurrencia, empiezan a aparecer cuello de botella. Entonces, es muy importante testear, pero testear en un ambiente que sea lo más parecido a producción en cuanto a configuración y carga. Y otro comentario más, los queries no suelen enlentecer de manera lineal. Muchas veces pasa que luego de cierto crecimiento o de traspasar cierto umbral, los queries empiezan a degradar notoriamente, por lo que a veces surgen problemas de performance que antes no existían y que hay que atacarlos. Bueno, tiempos de latencia. Esto es extraído de GitHub, es bastante popular, me interesa refrescarlo para quienes no lo conocen, y porque considero que esto debería conocerlo cualquier persona que trabaje en IT. Estos números son una referencia, obviamente dependerá del hardware y demás, pero se puede ver, por ejemplo, a la izquierda es la velocidad de acceso del procesador a la memoria caché interna del procesador, que se puede ver que está en el orden de los nanosegundos. Para acceder a memoria ya pasa a ser mucho más costoso, cerca de 100 veces más caro, y entre el color azul, el verde y el rojo ya se puede ver las diferencias de acceso entre memoria, disco de estado sólido y disco de spinning. Se puede ver que para leer un mega secuencial, un disco de spinning es cerca de 4 veces más lento que un disco de estado sólido, y a su vez el disco de estado sólido es cerca de 4 veces más lento que el acceso a memoria. Entonces, mientras más se pueda evitar ir a disco, mejor. También hay una métrica comparativa de red. Por ejemplo, una red dentro de un mismo data center, el acceso a red dentro de un mismo data center va a ser más rápido que un acceso a disco. Pero cuando el acceso ya pasa a ser por internet, digamos, una red que ya no es local, ya el acceso pasa a ser mucho más costoso que un acceso a disco. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, en vez de hacer muchos accesos, muchos pedidos chiquitos, puede ser más económico hacer un único pedido grande para evitarse la latencia de los accesos la latencia de la red. Seguimos con performance. Es importante elegir el data type correcto para las tablas que se van a utilizar. Mientras mayor sea el data type, más espacio en disco usará, que a su vez se precisarán más accesos a disco para llevar a memoria y va a consumir más memoria. Como ya vimos, el acceso a disco es caro, entonces mientras mayor sea la cantidad de información que hay que llevar a memoria, más costoso será. Si usamos un data type que no es eficiente, va a ocupar más de lo que queremos. Por ejemplo, si queremos guardar como campos el nombre de países, por ejemplo Argentina, Uruguay, etc., si lo guardamos como char, tenemos que guardar todos los caracteres que forman el nombre del país, que puede ser 9 o más bytes, según la cantidad de opciones que manejemos. Si usamos un enumerado con opciones predefinidas, ya el tamaño baja a 1 byte, o sea, muchas veces menos. Que acá en la imagen se puede ver, por ejemplo, que el cuadrado es una página en disco, y adentro los redondeles serían la cantidad de filas. Cuando se lee información de disco, se lee la página entera, no se puede solamente seleccionar unos bytes dentro de la página. Entonces, si tenemos una página que tiene 4 ítems, va a ser mucho más barato que agarrar 4 páginas con un ítem cada una, cuando los ítems son más grandes. Entonces, eligiendo el data type correcto, se puede tener más filas, memoria en simultáneo. Continuación, un caso particular del data type correcto puede ser Universal Unique Identifier, que son 36 caracteres. Usar esto como clave primaria no es aconsejado. ¿Por qué? Porque las claves primarias por lo general están ordenadas secuencial, si se usa un número incremental.
Entonces quedan, cuando se escriben a discos quedan secuenciales, 1, 2, 3, 4, etc. Cuando se usa UID, lo que va a pasar es que va a estar disperso en discos. Entonces 10 filas que potencialmente se van a elegir, a seleccionar en una lectura y deberían estar continuas en disco, puede pasar que estén dispersas en disco y eso va a generar 10 lecturas donde en cada una de esas lecturas va a ser para seleccionar uno de los identificadores. Entonces, dentro de lo posible, conviene evitar usar UID. Tenemos en Percona, hay un par de artículos que explican un poco mejor cómo hacer para que no haya tanta fragmentación o que ocupe, en vez de 36 caracteres, 36 bytes, que ocupe 16 bytes guardándolo como binario. Pueden profundizar buscando el artículo en nuestro foro. Bueno, entonces, ¿por qué es importante elegir el datatype correcto? Ya dije, puede causar problemas de performance elegir un datatype incorrecto. Puede aumentar el tamaño del dataset, aumenta el tamaño en disco, aumenta la cantidad de lecturas a disco, aumenta el tamaño de memoria necesaria para el working dataset, o si la cantidad de memoria es limitada, va a haber muchas lecturas de disco porque constantemente se va a estar llevando a disco y sobreescribiendo la información de disco con información que ocupa más de lo que debería. También va a causar problemas de escalabilidad porque se va a llegar al cuello de botella antes y va a obligar a incrementar el tamaño de los servidores o poner más réplicas. Y dificulta la operativa también porque, por ejemplo, mientras mayor sea el tamaño de la base de datos, más tiempo va a llevar tomar respaldos, restaurar ambientes, realizar operativas que por lo general tienen un tiempo limitado y deberían ser lo más rápidas posibles. Bueno, character set, este también puede ser un caso particular dentro de elegir el datatype correcto. Cada vez que se guardan caracteres en la base de datos, hay que elegir un character set, que es el formato, como se van a guardar los caracteres. Por defecto, se puede elegir un character set por defecto, pero puede pasar que ciertas columnas o ciertas tablas se quiera elegir otro character set porque según la codificación, según lo que se quiera guardar, es la codificación que se va a tener que elegir. Por ejemplo, el character set Latin te permite guardar 256 caracteres en un byte, que son los caracteres del alfabeto romano, números y los caracteres ASCII. En cambio, si se quiere guardar caracteres de otros idiomas, emojis o caracteres más complejos, se va a tener que utilizar UTF-8 y sus variaciones, que para un byte permite representar una cantidad menor de caracteres, pero además los caracteres especiales van a terminar ocupando más. Entonces, según lo que se quiera guardar, tal vez se tenga que elegir un character set más largo, pero de nuevo, intentando que sea lo menor posible para lo que queremos guardar. Bueno, índices. ¿Qué son los índices? Es una estructura de datos auxiliar que contiene un subconjunto de columnas ordenado a conveniencia. ¿Para qué sirven? Sirven para optimizar las búsquedas en las queries. Por ejemplo, tenemos esta definición de tabla que tiene 4 campos, uno primary key y 2 índices. La tabla está ordenada por primary key, pero ¿qué pasa si queremos filtrar por una columna que no es la primary key? Eso, si no hubiera índices, obligaría a leer toda la tabla buscando cuáles son las filas que cumplen la condición que estamos buscando. Al agregar índice, estamos dándole opciones al optimizador de la base de datos a que pueda hacer una búsqueda ordenando por otra columna y que pueda resolver la query, en vez de leyendo toda la tabla, pueda solamente leer un subconjunto de datos indexándolo en el rango o por la condición que está siendo buscada. A modo de ejemplo, se puede ver que, por ejemplo, una tupla en disco va a ocupar la totalidad de sus columnas. Pero cuando se agregan índices, se hace una copia de las columnas que forman el índice y a su vez los índices secundarios
tienen al final o la llave primaria o un puntero al resto de la tupla por si se quiere acceder a los demás campos. Entonces, al agregar índices estamos optimizando las lecturas a costa de duplicar la información, que puede ser costoso. Es un trade-off que dependerá se mejoran las lecturas a costa de enlentecer las escrituras. Entonces, al enlentecer las escrituras, aumenta el consumo de disco para escrituras a costa de abaratar para lecturas, y va a aumentar el tamaño en disco, que ya vimos que puede ser costoso también. Entonces, no hay que indexar por todas las columnas, ni solamente por tener índices, sino que hay que crear índices cuando convenga para optimizar las queries costosas. Bueno, queries autogeneradas. Muchas veces pasa de que por ciertos frameworks que generan queries o por módulos de tercero, hay queries que son, fuerzan cierto plan de ejecución que termina siendo poco eficiente. ¿Qué hay que hacer en estos casos? La mayor mejora de una query siempre va a ser modificando el query. Y no sería muy costoso ir a la solución de agregar más hardware o ir a configurar las settings de la base de datos, que pueden no necesariamente optimizar la query. Entonces, para optimizar la query, lo mejor es ir y no confiar en el framework o meter mano en el módulo de terceros e intentar modificar la query. Otras opciones son reescribir la query desde el lado de un proxy o usando un plugin que permite en algunas bases de datos y reescribir la query dentro de la base de datos. A fin de cuentas se termina reescribiendo la query, pero si termina siendo la base de datos puede ser algo un poco oscuro. Pero si no se pueden evitar los queries autogenerados, al menos se puede apalear de esta manera. Bueno, niveles de aislamiento. ¿Qué son los niveles de aislamiento? Es la capacidad de las transacciones de aislarse unas de otras. Los tipos más comunes son estos 4 que están numerados: serializable, repeatable read, read committed y read uncommitted. ¿Para qué sirven? Si se quiere garantizar que las transacciones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Para bancos, si 2 transacciones van a vaciar una cuenta a la misma vez, una de las transacciones debería poder cumplirse, pero la otra debería fallar. Si se cumplen 2 transacciones que quieren vaciar la misma cuenta a la vez, puede ser un problema. Entonces, los niveles de aislamiento van a limitar la concurrencia para garantizar que las transacciones ejecuten correctamente. El nivel de aislamiento más prohibitivo es serializable, que bloquea las lecturas para que cierta transacción quiera acceder a la misma información no pueda. El serializable no admite lecturas sucias ni lectura fantasma. Repeatable read es un poco más relajado que serializable. Read committed ya permite, repeatable read garantiza que cada transacción, a lo largo de la vida de la transacción, va a tener consistencia en las rows que va leyendo. Read committed, a lo largo de la vida de la transacción, distintas lecturas van a ir releyendo las rows y puede no garantizar que una lectura previa, que el valor de una lectura previa se mantenga. Y read uncommitted es el menos prohibitivo de todos los niveles de aislamiento, que a medida que las transacciones van modificando los registros, se van a ir leyendo, inclusive si la transacción no comitió. Entonces se permiten lectura sucia y lectura fantasma. Según el nivel de criticidad y la necesidad del negocio, se va a tener que elegir un nivel de aislamiento. Serializable va a limitar la performance porque es el menos concurrente. Read uncommitted permite la mayor concurrencia a costa de disminuir la consistencia de las transacciones. Bueno, seguridad en la base de datos. Recuerden que las bases de datos puede y probablemente hay información muy crítica.
en las bases de datos hay que seguir las buenas prácticas, que son, por ejemplo, usuarios nominados, el mínimo acceso necesario para cumplir las tareas del usuario, servidores dedicados, separación de ambientes, etc. Entonces, desde la aplicación también se va a conectar a la base de datos y puede y va a existir una manera de loguearse o forma de autenticación. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo se guarda la información de conexión? ¿Cómo se accede? ¿Cómo viaja por la red? ¿Qué pasa si un usuario deja a su usuario conectado y se va? O se intenta hacer ciertas operaciones críticas. Tal vez hay que, del lado de la aplicación, hacer ciertos mecanismos para ayudar en la seguridad de la base de datos, como por ejemplo desbloqueo automático después de cierto tiempo, o que para ciertas tareas hay que reautenticarse a medida que, dentro del ciclo del caso de uso de usuario. Y por último, lo nuevo no siempre es más rápido o mejor. Muchas veces cuando se va a implementar una nueva aplicación o hacer una migración, se opta por ir a las versiones más recientes de cierto software o de cierto motor de base de datos. Muchas veces estas versiones pueden ser inestables porque recién salieron y pueden haber cambios de arquitectura o cambios grandes en las que, como recién se empieza a usar de manera general, hay muchos bugs que no están detectados o que no están arreglados. Entonces, según la criticidad de la aplicación, puede ser necesario esperar, con una versión un poco más vieja, pero más estable, y postergar la necesidad de actualizar. También puede pasar que las versiones más nuevas sean más lentas. A veces pasa que versiones más nuevas permiten, los cambios de arquitectura permiten que una mayor concurrencia para cuando hay muchos clientes en paralelo, a costa de enlentecer la ejecución single thread. O sea, se permite un mayor throughput cuando hay muchos clientes conectados, pero cada cliente individual puede ser más lento que si ejecutara en una versión previa. Entonces, cuando se vaya a implementar o migrar un nuevo software o una nueva query, hay que testearlo con la versión y asegurarse de que no hay problemas de performance antes de ir a hacer la migración a producción. Bueno, conclusiones. Ya vimos un montón de cosas interesantes y quería dejarles que se acuerden de las siguientes cosas. Es muy importante que elijan la herramienta, versión y configuración correcta según las necesidades. Ya vimos que pueden aparecer problemas de performance y que van a aparecer tarde o temprano, y hay muchas maneras de atacarlos, sea cambiando el nivel de isolación, configurando la base, configurando la query, creando índices, etc. Y, súper importante, siempre testear las cosas en un ambiente antes de ir a producción. ¿Dónde seguir leyendo información? Bueno, cada manejador de base de datos tiene, por lo general, bastante información de manera oficial en su página. Si no, también les recomiendo el blog de Percona, que tiene artículos de todo tipo, hace bastantes años que están. Y si no, también hay otros blogs muy buenos, puede ser el de Pitian, puede ser el de Lefred, etc. Y para la gente que le guste la performance, les recomiendo la página de Brendan Gregg, que es un gurú de performance, ingeniero de performance de Netflix. Les dejo mi contacto por si me quieren escribir o contactar. Muchas gracias y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Ahora siempre acá el palo en Sysarmy, en Nerdearla, así que seguimos, nos vamos al Q&A de la siguiente charla que ya debe haber terminado o está terminando, que es de Carlos Tute. 10 cosas que un desarrollador debe saber sobre base de datos. Esta charla nosotros la elegimos desde el primer momento y me acuerdo que se anotó un montón de gente. Esta charla pegó mucho, yo le tengo mucha fe a las preguntas de esta charla que ni yo las sé, ahora las voy a leer. Así que el bot me dice que tenemos al speaker, así que Carlos, ¿me podés escuchar? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, un éxito tu charla, así que vamos directamente a las preguntas que nos mandó la gente por Swapcard, ¿bien? Primera pregunta de Julio, ¿cómo se puede testear la performance de una DB? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Sí.
Tu forma. Solamente contestar esa pregunta puede llevar una hora. Sí. La performance. ¿Qué entendemos por performance? Puede ser throughput o tiempo de respuesta. Son las dos métricas que se usan, que son distintas. Tenés que medir la cantidad de queries que puedes ejecutar en paralelo en un periodo de tiempo, o agarrar una sola query y ver qué tan rápida es comparada a otro sistema. Si tenés un cuello de botella, obviamente tenés que ver dónde está el cuello de botella y ir mejorando por ahí para aumentar la performance. Pero sí, es una pregunta, sí, podemos estar todo el día. podemos estar todo el día. Bueno, seguimos. Leandro pregunta, ¿en qué casos sí conviene usar UUID? Por lo general, los casos que yo he visto que justifican usar UUID es cuando hay data que no está centralizada, que puede ser, por ejemplo, clientes muy grandes que precisan que cada data center genere un set con un prefijo que entonces, en vez de estar centralizada la generación de IDs, está distribuida. Entonces puede ser un cuello de botella. Entonces, al distribuir la generación de IDs, la única manera que tenés de que no colisionen es reasignando cierto rango a los distintos generadores de UUID. Que además, por la longitud del UUID, te va a pasar que tiene que ser, ejemplo, casos de uso de mucho volumen de datos, porque al ocupar 16 bytes, la cantidad de identificadores posibles que puede generar es realmente muy amplio para que justifique usarlo. Bien. Bueno, seguimos. Siguiente pregunta de Cristian. Dice, MySQL, ¿cómo está hoy en el mercado? Bastante bien. De los open source, sí. Está muy arriba. Además está, creo que para hablar de MySQL también hay que incluir Percona Server y MariaDB, que son variaciones del mismo gusto, digamos. Y sí, la cuota de mercado es muy alta. Creo que junto con Postgres, que viene más atrás, bastante más atrás, son los que tienen la cuota de mercado mayor para bases de datos relacionales. Ojo, porque si querés base de datos, documentos o otro tipo, ahí ya entras en otro terreno. Pero MySQL sí, tiene una cuota de mercado muy importante el día de hoy. Bien. Siguiente pregunta de Alejandro. ¿Hasta dónde escala una base de datos relacional? ¿Cuándo se debería cambiar a una NoSQL? Bueno, eso depende del caso de uso que le vas a dar. Obviamente, mientras más recursos le des a la de hardware, a la base de datos, y mientras mejores sean tus queries, más distribuyas la carga entre distintos nodos, etcétera, vos podés ir agrandando la capacidad a la que puede llegar la base de datos. Ahora, cuando vos no precisás usar tablas estructuradas y el tipo de datos que vos manipulás es más un documento que una estructura relacional que hace joins, ahí sí te conviene ir a MongoDB. Entonces, respuesta final, simplificando, no va por performance, sino va por caso de uso. Ok, perfecto. ¿Okay? Bien, siguiente, hay un montón de preguntas, Carlos, acá, no sé lo que es la parte de preguntas. Sí, Ignacio pregunta, ¿qué stack recomendás para hacer indexado y treseo entre data basada en eventos? Hasta el momento tratamos de usar Postgres junto a TimescaleDB. Esa es una pregunta que depende mucho de quién, o sea, las diferentes implementaciones o la tecnología a utilizar, en mi opinión, las tiene que elegir la gente que va a usar o la empresa que va a usar la tecnología. ¿Por qué? Porque el día de mañana se va el que eligió usar Postgres o usar otra cosa y quedarse en bola, hablando mal. Entonces, ¿cómo puedes implementar eso? Y hay muchas maneras. Si hay una mejor, no. Va a depender de tu tipo de carga, de lo que quieras hacer y un poco también del expertise que tengas de la tecnología. Bien. Siguiente pregunta de Cristian. Dice, ¿es mejor tener las queries en la base de datos o hacerlo del lado del backend de la API? Mira,
Depende de la operativa. Hay casos, por ejemplo, cores bancarios que se hacen procedimientos almacenados, o sea, pones la lógica en vez del lado de la aplicación, la pones del lado de la base de datos, y eso para cierto tipo de tareas repetitivas, que vos le pasás un juego de parámetros y ejecutás una y otra vez lo mismo, termina siendo mejor poner la lógica al lado de la base de datos. Después, cuando precisás hacer cierto tipo de filtros, group by, sorting, ese tipo de cosas que el mismo lenguaje SQL te lo da, te diría que también generalmente es mejor tirárselo a la base de datos que hacerlo del lado de la aplicación. Pero también depende caso a caso. Ok. Bien, siguiente pregunta de Manuel. Dice, ¿cómo funciona la persistencia de datos con un orquestador como Kubernetes? ¿El motor de MariaDB está certificado para esta arquitectura? Bueno, Kubernetes por abajo tiene un storage. Kubernetes, un poco la gracia es que vos definís el recurso, lo configurás, pero por abajo hay un storage que la gracia de los containers es que sean efímeros, entonces en realidad la data, el storage va a ser persistente en algún lado. Entonces, de manera transparente, termina siendo lo mismo. O sea, no le agrega overhead ni lo complica de ninguna manera. Es simplemente que ahora la base está en un contenedor y igual el storage va a seguir siendo un llamado que es transparente para quien lo use. ¿Y me puedes repetir la siguiente pregunta? Sí, la siguiente era, ¿el motor de MariaDB está certificado para esta arquitectura? Sabés que no te sé decir. ¿Lo investigaremos? Yo estoy en Percona, te puedo decir sí que tenemos un operator para Kubernetes, pero de MariaDB no estoy seguro. Ok, perfecto. Bueno, Lucas pregunta, ¿SQL Server no la recomienda? Bueno, es un... SQL Server, yo trabajé, ahora hace tiempo que no la toco, pero en su momento trabajé bastante con SQL Server, sobre todo cuando estaba del lado de desarrollo. Se lleva muy bien con C#. Yo ahora estoy más con C# y en environments Windows, como es SQL Server. Ahora estoy mucho más con Linux. Creo que tiene cosas buenas SQL Server, es muy intuitivo, tiene una interfaz gráfica buena, es un buen producto, pero depende también del expertise de la persona y qué quieran hacer y en qué lenguaje también te quieras conectar a la base. Con C#, por ejemplo, está hecho tal para cual. Perfecto. Nos quedan alrededor de 2 minutitos. Yo te voy manteniendo el tanto del tiempo, si no acá me patean, ¿viste cómo es esto? Bueno. Siguiente pregunta de Luis. ¿Base de datos administradas o no administradas / serverless? Ejemplo, WS Aurora Serverless. Me hace la pregunta, ¿alguna recomendación? Eso es una pregunta muy... Sí. Y no hay nada gratis. Para algunas empresas es una solución contratar RDS Aurora, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra, pero el trabajo que te saca por un lado, o los costos que te saca por un lado, te puede dar el trabajo por el otro lado. Por ejemplo, Aurora usa una distribución de MySQL que no es la open source, es propietaria, entonces a veces pasa de que hay ciertos fixes o ciertas features o mismo ciertas restricciones de juegos de parámetros o de cosas. Por ejemplo, no puedes tener usuario root. Entonces tiene la ventaja que te da por un lado, te la restringe por otro. Si vos no te querés preocupar, o no es que no te quieras preocupar, no es que te solucione todo, pero me parece que te saca una parte importante del mantenimiento y te automatiza algunas cosas. Que no quiere decir que se mantenga sola o que no te pueda dar problemas. O sea que depende también, todo depende, ¿viste? Yo prefiero algo on-premise, algo gestionado donde vos tengas control, donde vos sepas, por ejemplo, si es para cosas críticas, vos podés examinar el código fuente, lo podés compilar en caso que sea necesario, que vos podés aplicar los parches, que vos podés tener control de todas las cosas que hay en el servidor. A mí me gusta más eso, pero RDS, por ejemplo, o serverless es una buena opción que se usa cada vez más para simplificar.